tal amigos? Bienvenidos a este su programa El Sillón Rojo. Una vez más, es sabadito, rico en la mañana y estamos aquí transmitiendo desde Guadalajara en el 1280 de AM en Radio Fórmula. Y estoy muy contento de tener aquí a mi amigo y compañero de casa el día de hoy, a Carlos Garza. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, René, gracias por la invitación y un saludo a tus radioescuchas. También son tuyos hoy, Gracias. te los comparto, ¿qué te parece? Bueno, pues amigos, como hemos estado platicando en las semanas anteriores, hemos estado conversando un poquito acerca de lo que es nuestra identidad con Dios. Y nuestra primera semana estuvimos hablando de quiénes somos príncipes y princesas delante de Dios y cómo tenemos que comportarnos y nuestra responsabilidad y nuestros beneficios al serlo. Después hablamos como en nuestro papel y nuestra identidad de embajadores en el reino de los cielos. La semana pasada hablamos sobre ser amigos de Dios y cómo podemos llegar a ser amigos de Dios y cuál es nuestro papel. Y hoy, la verdad, estoy muy contento de poder hablar de este tema que es cómo ser herederos de Dios, cómo llegamos a ser herederos de Dios. Y yo creo que, Carlos, si estás de acuerdo, me gustaría primero poner el antecedente, que es un heredero, ¿no? Ok, sí. Fíjate que es bien impresionante porque hay una diferencia, ¿no? Ser heredero, siempre me sale mal esa palabra. Ser heredero quiere decir que pues viene de herencia. Y una herencia es algo que te dejan, ¿no? Puede ser algo físico o puede ser también una educación que te dejan tus padres. No se tienen que haber muerto tus papás o algo para poder ver esa herencia que pueden dejarte de educación o cosas, ¿no? Hablábamos la otra vez, no sé si te acuerdas, sobre las costumbres que te dejas de tu casa y las cosas que haces, que viene siendo una herencia que te dejan tus padres o tu familia, tu entorno, y que tú lo empiezas a aplicar dentro de tu vida cotidiana, ¿no? Qué importante lo que estás diciendo, porque normalmente conocemos por herencia aquello físico y aquello económico que nos dejan nuestros papás cuando se mueren, o algún tío lejano. Todos soñamos con tener algún tío desconocido en algún lugar que nos dejó desde África 500 millones de dólares. Ajá. Pero en realidad la herencia trasciende mucho más allá. Y ahorita que estás hablando del hecho de que los padres no tienen que haber muerto para dejar herencia, eso es algo real y tiene primeramente que ver, si lo ligamos al tema de Dios, de que Dios no es un Dios muerto. Así es. Dios es un Dios vivo y Dios, antes de que nosotros lo pidiéramos, nos dejó por herencia la tierra. Así es. Y segundo, yo quiero entender, y lo veo mucho en la Biblia cuando habla sobre las tradiciones judías, dice, el hombre que es bueno deja por herederos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Quiere decir, antes de morir, ¿sí? Mucho antes de morir, asegura el bienestar de sus hijos y de sus nietos. Y entonces pueden morir de manera tranquila. Y de hecho hay costumbres que hablan de los primogénitos, ¿no? El hijo mayor, no importa si es hombre o es mujer, recibe una mayor herencia de parte de sus padres, porque con esa herencia se hace cargo de la manutención, del cuidado y del entierro de sus padres, ¿no? Entonces la herencia va mucho más allá, y yo creo que en el día a día tenemos aplicaciones mucho más allá, mucho más completas, mucho más enriquecidas, cuando hablamos de preservar un acervo familiar, un acervo cultural que nos han dejado. Ahorita que decías eso, no sé si recuerdas la conferencia en donde estuvimos hace tiempo, y los radioescuchas que lograron estar, o algo de la conferencia global de liderazgo. Y una de las conferencias de Condoleezza Rice. Los que conocen a Condoleezza, pues ella fue la secretaria de Estado de Estados Unidos durante los 8 años, los dos periodos del presidente Bush, Bush hijo, ¿verdad? Y mencionaba ella que pues su papá, ella es de raza negra, su papá pues batalló mucho para tener una educación, y creo que tenía hectáreas de algodón, los juntó todos, los vendió, y con eso pudo pagarse solamente el primer año de educación, ¿no? Y luego el segundo año consiguió una beca, etcétera, etcétera. Pero una frase que dijo bien importante fue de que su papá le dijo algo, y le dijo, yo estoy seguro que la educación que estoy recibiendo en este momento no es solamente para mí, sino que va a trascender en mis hijos y en los hijos de mis hijos y en todo. Entonces, impresionante cómo la decisión de este señor, que no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero es el papá de Condoleezza Rice, la decisión que tomó de decir, vendo todo, y como el versículo bíblico, ¿no? Que encuentra una perla, la más preciosa que ha visto, y vende todo nada más por conseguirla. Prácticamente fue lo que hizo él, vendió todo y dijo, quiero educación porque esto va a traer bendición no solamente a mí, sino va a traer bendición a toda mi descendencia. Y ahí está la secretaria de Estado, una excelente persona, aparte pues dentro de la palabra de Dios, y no dudo que sus hijos y sus generaciones venideras vienen con lo mismo, ¿no? Entonces... Exactamente, yo creo que, y me encanta tu ejemplo, porque muchas veces pasa que en la vida cotidiana
Nosotros oramos para nosotros, pedimos por nosotros. Hay veces que ni siquiera alcanzamos a dimensionar o irnos al siguiente nivel de decir, ¿sabes qué? Voy a orar para mañana. Normalmente estamos orando porque hoy tengo deudas, porque hoy estoy enfermo, porque hoy no tengo, porque hoy esto, ¿no? Y normalmente oramos para nosotros. Y qué importante es que la primera característica de un heredero es que tiene que estar dispuesto a dejar herencia. Porque si no estás dispuesto a dejar herencia, entonces ¿para qué la quieres recibir, no? La misma Biblia dice que hay que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser herederos juntamente con Cristo, como dice la Biblia, pensando en que vamos a dejar una herencia más adelante. Jesús vino en calidad de hombre, recibió la herencia de los cielos porque vivió una vida gloriosa y como le fue destinada, pero lo único que hizo fue preparar la tierra para dejarnos a nosotros como herederos y enseñarnos cómo heredar y cómo entendernos dignos de esa herencia, ¿no? Así es, así es. Es bien impresionante, yo creo que es básico que entendamos todas esas cosas para poder ponerlas en práctica, ¿no? Si no las entiendes, pues no puedes poner en práctica. Si no entiendes por qué, de dónde viene el 2 más 2, pues nunca vas a ver por qué es 4, ¿no? Entonces, y cómo aplicar ese 4. Entonces, exactamente. Mucha gente se queda corta y a mí me ha tocado conocer a muchas personas que de repente dicen, no, pues mis papás no me van a dejar nada. Y dices, no, por el contrario. Como no hay una conciencia de herencia ni de nuestras generaciones previas ni nosotros, pasa que después andamos rescatando las raíces de nuestro México y de repente nos entra ese amor por rescatar algo que no es nuestro ya, porque lo perdimos en el camino, ¿no? Y aún dentro de nuestra cultura mexicana tenemos una serie de raíces, de costumbres, de tradiciones que son muy ricas y que tienen un gran valor cultural, espiritual incluso, y que nos pueden llevar a lugares bien impresionantes si nosotros lo permitimos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender es de dónde viene esa herencia, ¿no? Así es, de dónde viene. Y empezar a renovar nuestro pensamiento y nuestro entendimiento en eso. Eso yo creo es básico, porque si no lo hacemos, vamos a seguir en lo mismo siempre, ¿no? Entonces hace ratito platicábamos con el presidente Calderón y que entra, pues ahora, la semana pasada que entró Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, pues, oye, es algo que tenemos que entender, hay que renovar nuestro entendimiento y empezar a cambiar nuestra mente de que es algo nuevo, lo que dejó bueno Calderón, la herencia que dejó Calderón como presidente, hay que tomarla y hay que seguirle adelante. Y viene algo nuevo con Enrique Peña Nieto, que muchos tendrán su opinión sobre él, buena, mala, como quieras, pero hay que seguir adelante y lo bueno que tomamos de ese gobierno anterior, aplicarlo acá precisamente para empezar a transformar y dejarle algo mejor al que sigue. Exactamente, yo creo que yo soy un personal partidista del presidente Calderón, porque eso es algo que me gustó. Él recibió un México transformado por el presidente Fox y empezó a construir por primera vez, después de muchos sexenios, según mi opinión, él empezó a construir sobre algo que ya estaba hecho. No pasó el típico de cada presidente destruía lo del presidente anterior y empezaba desde ceros. Y ahora lo que hizo al final de su sexenio el presidente Calderón fue eso, sentar las bases para que el presidente Peña Nieto entrara y empezara a trabajar sobre lo que ya hizo y sobre todo cimentó el gobierno de manera que ya no puedan venir a destruirlo, sino que empiecen para darle un punto de partida, ¿no? Y le dejó obras pendientes para que las termine de hacer y le dejó un plan y por eso la transición, como decía el presidente Peña Nieto en su discurso de la mañana del sábado pasado, cuando decía, somos un país que tenemos un plan de trabajo y tuvimos una transición muy sana, porque no llegaron en blanco y no llegaron así como que a ver a quién vamos a quitar, llegó a sobre qué vamos a construir. Y yo entiendo que en ese sentido, tanto el presidente Calderón tenía una conciencia heredero cuando heredó el gobierno y dejó ahora sí dejó una herencia al siguiente mandato para que pudieran construir sobre eso y poder tener una continuidad y que el país sea lo menos afectado posible, ¿no? Mira, me acordé ahorita de un ejemplo que la semana pasada estuve platicando con un muy buen amigo que es director de una empresa en Monterrey, bueno, Saltillo. Y él empezó a hacer algo que se llama equipos de alto desempeño. Y tiene dos filosofías, eso, es una empresa de manufactura acerera, ¿no? Y hay dos filosofías. La primera es liderazgo basado en el servicio. Wow, cuando tú dices liderazgo basado en el servicio, lo primero que hago es pensar en Jesús. Jesús dijo, yo vengo a servir, no vengo a ser servido. Y es el mejor ejemplo de liderazgo que podemos ver. Y la otra es, y esto ya es muy técnico a lo mejor, pero es de lo que hablabas tú ahorita,
decía, tenían los 3 turnos trabajando de 8 horas, ¿no? Para completar el día completo. Y decía, es que el operador no debe trabajar para su máquina y su día, sino debe trabajar para dejarle la máquina mejor al que viene después. Y eso es lo que estamos hablando ahorita. Y si esa filosofía la aplicamos en una máquina tan sencilla como hasta la presidencia, tiene que jalar. Y es un principio que hasta lo podemos ver en Jesús, porque Él vino a mostrar, Él dijo, mayores cosas a estas vendrán y verán ustedes, ¿no? Entonces, pues si Él puso las bases para que nosotros podamos crecer, entonces nosotros tenemos que dejar las bases para que nuestras siguientes generaciones y el que nos sigue, llámese lo que llame, familia, máquina, lo que tú quieras, pueda ser todavía mejor y pueda ser de mayor bendición. Fíjate que hablaba con un grupo de madres y padres de familia que estoy llevando los jueves, y les hablaba la importancia de eso, de qué es lo que pasa, porque aún en las familias en donde hay una relación íntima con Dios, pareciera que cada generación tiene que empezar de cero su relación con Dios, y no hay esa continuidad donde digas, oye, ¿sabes qué? Esto ya es más que entendido, ya entendemos los principios del reino hasta aquí, y la siguiente generación tiene que volver a empezar. ¿Por qué? Porque siempre nada más estamos viendo, primeramente vivimos en nuestra fe al día, Así es. y segundo, no nos encargamos de transmitirlo hacia ella, ¿no? En alguna ocasión yo he escrito y he platicado mucho el ejemplo de mi casa, ¿no? En mi casa, por el lado de mi mamá, tuvieron muchas carencias. Mi abuela tenía que lavar ajeno, tenía que hacer tortillas para vender, y tuvieron muchas carencias. Y mi abuela sembró una cultura de ahorro en mi mamá y en mis tíos, y todos el día de hoy son unos excelentes administradores del dinero. Parece que lo estiran como si realmente se pudiera, es impresionante. Pero como nosotros, ahora sí que mi generación ya no tuvimos ese problema, ahora sí que mi mamá siempre nos reclama, es que ustedes no saben ahorrar. Y le digo, bueno, es que ¿sabes qué? Nunca nos enseñaste. Fue un principio que se te olvidó dejarnos, porque como no existía la carencia, no existía la necesidad de enseñarlo, ¿no? Claro. Y eso es algo que luego nos pasa. Oramos, recibimos, tenemos una mejor relación con Dios, pero no heredamos esa relación con Dios a la siguiente generación, o no estamos dispuestos a recibirla de la generación anterior, que eso es algo también muy importante. Cuando somos herederos, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que estar conscientes de que tenemos derecho a la herencia, y que cuando tenemos derecho a una herencia la tenemos que reclamar. Y mucha gente, en un falso sentido de humildad, no recibe nada de Dios porque no se atreve a pedirle, ¿no? Dice Santiago, en el libro de Santiago, dice, piden y no reciben porque no saben pedir, porque solamente piden para sus deleites. Quiere decir, nada más pides lo que te acomoda y lo que te hace sentir bien en ese momento, pero no pides algo que te lleve al siguiente nivel, no pides algo que te dure, y no pides algo que te permita entregar a la siguiente generación. Así es, ¿no? Así es. Sí, bien interesante todo eso, y tenemos que entenderlo. Yo creo que ahorita estamos en el punto donde, porque tampoco es una excusa, ¿verdad? O sea, como tú dices, bueno, no me enseñaron esto, pero no es una excusa para empezarlo a hacer, de ¿no? hecho. Entonces, no lo tomas como excusa. Desgraciadamente voy a tener que aprender ya sabes que a ahorrar. En la casa el que trabaja soy yo, ¿verdad? Entonces ok, vamos a hacerte que lo cumplas. Es cierto. Entonces, te digo, es bien importante no tenerlo como excusa, porque muchas veces nos tiramos a la maca y pues no lo sé, Sí, a mí nunca me dijeron, y sí, a mí nunca me dijeron, y entonces ya no lo hago porque tengo la excusa perfecta, ¿no? Claro que no es. Ya lo sabes, ahora sí, empiezo a aplicar, empieza a cambiar en ese aspecto, y ya que empiezas a cambiar en ese aspecto, órale, ahora sí, que ese aspecto que cambiaste y todo lo que estás entendiendo pueda seguir a tus siguientes. Exactamente, porque dice la misma Biblia, dice, aquel que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es tomado como pecado. Entonces, mis queridos radioescuchas, el día de hoy ustedes están aprendiendo juntamente con nosotros que tenemos que tener una actitud de herederos, y de que tenemos que prepararnos para heredar, no solamente económicamente, sino en todos los sentidos, a nuestras siguientes generaciones. Y a partir del día de hoy, si ustedes no toman esa conciencia, se les puede llegar a tomar como pecado. Entonces, hay una Biblia, hay muchas versiones de la Biblia muy fáciles de leer. Yo siempre recomiendo la Nueva Traducción Viviente, porque es una Biblia muy ligera de leer, con un lenguaje no solamente muy fácil, sino muy atractivo, en donde esos principios quedan más que claros y podemos empezar a llevar una vida mucho más tranquila y mucho más sencilla. Así es. Willy, ¿cómo andamos de tiempo, Willy? Sí, vamos bien. Este día estamos estrenándonos de operador en cabina. En vez de Jorge, que siempre nos acompaña, tenemos a Willy, que nos está ayudando a grabar el programa de hoy, que no es en vivo. Bienvenido, todavía tenemos un buen rato para estar aquí platicando, ¿no? Así es. Yo quiero profundizar en esto, Carlos, y creo que es importante.
necesitamos tener una conciencia de que tenemos derechos a ser herederos. Antes de pensar en lo siguiente, yo creo que tenemos que librarnos de toda falsa humildad y de toda creencia de que a ver si me dejan algo. Y a mí me encanta usar el ejemplo del hijo pródigo, porque el hijo pródigo, obviamente todo el mundo conoce la historia, fue y pidió su herencia, y fue y la pidió porque le correspondía, y se la dieron porque no estaba pidiendo nada descabellado, o sea, era su derecho. Y como entendemos, como acabamos de entender hace un momento y como aprendimos, es no tenemos que esperar a que nuestros padres mueran para que nos sea dado nuestra herencia. Entonces, él estuvo consciente de que tenía el derecho a recibir una cantidad de dinero y se lo entregaron, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros no hacemos eso? Así es. Es bien importante, híjole, ahorita que mencionabas la del hijo pródigo, se me vino que también tenemos que entender que somos hijos, ¿no? Y es parte de lo que has venido tú mencionando en los últimos programas y que hemos platicado. Entonces, como hijo tenemos derecho a una herencia. Y también, pues, hay una diferencia de un hijo bebé y un hijo ya que se convierte heredero. Qué importante es eso. O sea, todos los niños tienen que nacer y nacen con 0, 0, 0, 0 y empieza el cronómetro, ¿no? Así es. Entonces, pero cuando empieza, pues empiezas y le das leche y empieza a crecer, le salen los dientes hasta que empieza la carne, pum, 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 pum. En la tradición judía, tú sabes, llegan a los 13 años, especialmente los hombres, y hacen lo que es el bar mitzvah, que es cuando se convierten en hombres y ya tienen una responsabilidad en su casa. Y así, entonces yo creo que es lo mismito que debe pasar con nosotros, ¿no? Llegamos a una cierta edad donde ya no somos niños, ya no somos bebés y nos convertimos ahora sí en herederos. Dice la palabra de Dios que cuál es la diferencia entre un bebé esclavo esclavo y un bebé heredero. Dice, pues no hay ninguna diferencia. O sea, la verdad es que no hay diferencia entre ellos dos. Pero cuando crecen es cuando se empieza a ver la diferencia en ellos. Así es. Entonces muchas veces nos quedamos como bebés. Sí, y para quienes no conocen esta costumbre, es muy importante cuando hablamos de los niños judíos. Los niños judíos empiezan su estudio de lo que es la Torá y lo que en el mundo cristiano o en el mundo bíblico conocemos, lo que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, de Génesis a Deuteronomio. Y es bien interesante porque desde sus 6 años hasta los 13 o hasta los 12, dependiendo del tipo de judíos que sean, tienen que memorizar la ley. Y por eso, a partir del día que presentan o que hacen su bar mitzvah, son declarados hombres. Porque ese día conocen la ley y son sujetos a la ley. O sea, ya no se vale el no sabía. Ya se te explicó, ya te lo masticaste durante 6 años, durante 7 años, ya lo entendiste, ya lo memorizaste y lo llevas a todo lugar juntamente contigo. Y ese día, de hecho, les es entregado su primer talit. Que el talit es el famoso manto que muchos hemos visto en la televisión de los judíos, y este talit tiene 618 flecos. Cada fleco representa un mandamiento. Entonces, cuando se cubren con este talit o con este manto, se ponen debajo de la ley. Y entonces, ahora sí que caminan cubiertos en obediencia a los 618 mandamientos que Dios les dejó. Como pueblo es muy interesante, ¿no? Bien interesante. Entonces, por obediencia, soy hecho hijo. Y por obediencia tengo derecho a mi herencia. Eso es bien. Ahora, aplicado a nosotros, a lo mejor es un poco diferente, pues porque no traemos toda esa raíz y esa cultura de aprendizaje de la palabra de Dios y de los 618 mandamientos y todo, etcétera, etcétera. Por eso es bien importante ser conscientes de en qué punto estamos y en qué punto voy a dejar de ser ya un bebé, ¿no? Hasta que, si quieres ponerlo como medida, es hasta que aprendes esos 618 mandamientos, ¿no? Pero en realidad Dios te va poniendo las cosas, ¿no? Y Dios te va mostrando eso. Entonces, llegas a un punto donde, órale, ya soy heredero y ya sé, decías del hijo pródigo, el hijo pródigo pudo, como su hermano, porque tenía un hermano, el hijo pródigo, pudo haber reclamado la herencia en cualquier momento, ¿no? Pero depende de uno si lo sabe usar o no sabe usar la herencia. Claro. ¿No? Y con ese pensamiento nos vamos a ir a un comercial. Nos vamos a ir con el pensamiento de qué es lo que necesitamos hacer, en qué punto dejamos de ser un bebé espiritual y llegamos al siguiente nivel. Les recordamos los teléfonos en cabina, 38 13 13 50 y 38 13 13 51, o escríbanos a info@devocional-mediodiario.com y estaremos más que contentos de responder sus preguntas y sus inquietudes. Bienvenidos amigos, estamos de regreso después de este corte y como habíamos platicado hace rato,
Yo quiero que abordemos este segmento, Carlos, con hablar con qué es lo que pasa, cuándo dejamos de ser bebés espirituales, en qué punto empezamos a madurar, en qué momento nos convertimos en verdaderos herederos. Fíjate que es muy interesante porque, a diferencia de el cuerpo físico, que llega un punto donde, o sea, eres bebé y se nota que eres bebé y se nota que eres adulto, ¿no? Y se nota cuando estás en la etapa de la pubertad y se notan tus etapas en la vida físicamente. A lo mejor, no, a lo mejor yo creo que no hay un ¿cómo te puedo decir? Una forma de notar físicamente cuando eres un bebé espiritual o cuando eres una persona Imagínate que nos adulta. salieran espinillas espirituales, Imagínate. Le aprietas y quién sabe quién sale. ¿no? Espíritu Santo por tus poros. Sería interesante, ¿eh? Sí. Pero no hay, yo creo que no hay un tiempo, el tiempo tú te debes de dar cuenta, ¿no? Hay personas que crecen, te platicaba yo la otra vez de un pastor en Estados Unidos, Craig Groeschel, que ese cuate... Tú me platicabas a mí, yo pensé que yo te platicaba a ti de él. Yo te platiqué a ti. Ok, muy bien. Sí, acuérdate que yo proveo, yo toda la casa. Sí, cierto, tú eres el sabio de la casa. Amigos, en serio, es una delicia vivir con Carlos Garza. Nunca tengo que lavar trastes porque él los lava. Trapitos al sol ahorita no. Oye, entonces te decía, ¿qué te estaba diciendo para esto? Que me decías de Craig Groeschel. De Craig Groeschel, que, oye, ese cuate llegó a la iglesia y recibió a Cristo a los, creo que 21 o 22 años, y al año y medio, o sea, el cuate ya estaba de tiempo completo ahí sirviendo en la iglesia, y empezó y creció de una manera impactante, ¿no? Ahorita creo que tiene 40 años, o 40 y tantos años, y tiene una de las iglesias más grandes de Estados Unidos. Tiene una de las iglesias más grandes y sobre todo porque tiene un alcance en internet. Así es, impresionante. Impresionante a nivel mundial. Y sus programas se traducen en varios idiomas y transmite simultáneamente en vivo y grabaciones en todas partes. Así es. Y al contrario, hay gente que tiene 20 años en la iglesia, años, lo que quieras, y nunca se ve un crecimiento, ¿no? Nunca se ve Yo me ha tocado, ¿no? Que dejas de ver a una persona y pasan 2, 3 años y dices, híjole, es que está en lo mismo, ¿no? Y te habla de lo mismo o no, a lo mejor no te habla de lo mismo, pero tú te das cuenta que no hay un crecimiento como tal, ¿no? Cabe aclarar que cuando estamos hablando de iglesia no estamos hablando de ninguna iglesia en general, en específico, perdón. Estamos hablando de la iglesia en general y muchas veces esto tiene que ver con el desconocimiento de a dónde debemos de ir. La Biblia, a mí siempre me llamó la atención cuando la empecé a leer, cuando dice en Génesis, viene Dios y dice, hagamos al hombre imagen y semejanza nuestra. Y desde el principio Dios habla en plural y dice... Desde entonces deja ver que Dios siempre ha sido Padre, siempre ha sido Hijo y Dios siempre ha sido Espíritu Santo, ¿no? Y entendemos que incluso el mismo acto de la cruz fue planeado desde antes de la creación del hombre. Y cuando crea al hombre, lo crea con la misma naturaleza que Dios, a su imagen y semejanza. Y nosotros somos a su vez tres. Nosotros somos nuestro cuerpo físico, nuestra alma, que es la que contiene nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, y nuestro espíritu, que la única función que cumple es el escuchar o darnos la capacidad de escuchar la voz de Dios, ¿no? Entonces, cuando las personas, cuando Adán y Eva, pecan, mueren, pero mueren espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Una de las condiciones que los hacía semejantes a Dios se muere, que es la parte espiritual. Mueren en espíritu y se quedan solamente con su cuerpo y con su alma, ¿no? Y cuando viene Jesús y nos llama a nacer de nuevo, y para quienes no saben lo que es nacer de nuevo, pueden entrar en mi página, que es devocional.net, y en la parte de arriba a la derecha hay una sección que dice, ya hizo usted esa oración, y ahí va a poder entender específicamente de qué se trata el nacer verdaderamente nuevo, y de los requisitos específicos de los que nos hablaba Jesús, para poder entrar al reino de los cielos y para convertirnos en verdaderos hijos y después en herederos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? En el momento que entregamos nuestra vida a Cristo, en el momento que decidimos hacerle nuestro Señor y Salvador, recuperamos el Espíritu. Pero entonces ahora sí, tenemos un cuerpo como tú, de 42 años. Ajá, sí. Perdón. No, tienes un cuerpo de una cierta edad, tienes un alma de la misma edad, pero tienes un espíritu de 2 o 3 segundos de edad y tiene que empezar a madurar. Y el objetivo de toda persona es que al final de cuentas ese espíritu que es nuevo gobierne al resto. Entonces el espíritu tiene una capacidad sobrenatural, como del lugar que viene, de crecer más rápidamente. Entonces hay mucha gente que se escuda y dice,
oiga, es que yo apenas soy un bebé espiritual, apenas tengo 5 años que le entregué mi vida a Cristo. Y dices, no, si lo vemos en términos muy, muy, muy prácticos, si agarráramos la Biblia y leyéramos 3 capítulos diarios, en un año le habríamos dado la vuelta. Y si tenemos 5 años de haberle entregado nuestra vida a Cristo, pues ya habríamos podido darle 5 vueltas a la Biblia. Y si en 5 años y en 5 vueltas no hemos aprendido nada, pues entonces ahora sí que no sabemos qué estamos haciendo, ¿no? Así es, no sabemos qué estamos haciendo y no sabemos aplicar las cosas que estamos leyendo. No sé si te ha pasado, porque a mí me pasaba mucho antes, que empiezas a leer un libro, cualquiera, y de repente llevas 2 hojas y dices, ¿de qué se trataban las últimas 2 hojas, mano? O sea, y te tienes que regresar y volver a leer. Entonces también la forma en que lo lees y todo eso tiene Sí, que porque ver para poder crecer, ¿no? hay muchos mitos de la gente que si empieza leyendo la Biblia no sé dónde y que el método fulano. Yo siempre he dicho, si todos los libros normales los leemos empezando en la primera página y terminando en la última, yo creo que la Biblia deberíamos de empezar por ahí, porque es en donde empieza a hacer sentido. La Biblia está acomodada de una manera en que todos los sucesos tengan una correlación. O sea, ¿qué quiere decir? Que primero sucede una cosa y la siguiente cosa depende de la anterior y así. Y es cuando empezamos a entender el sentido de las cosas que hizo Dios, y que ahí es donde empezamos a ver que el Génesis está directamente ligado con el Apocalipsis y que todas las cosas fueron anunciadas desde siempre y siempre se han cumplido, ¿no? Porque eso es lo que hace la Biblia veraz. Hay gente que dice, es que la Biblia es un libro manipulado. Y dices, es que no existe la capacidad humana para ligar tantos detalles de una manera tan específica y tan tremenda, ¿no? El otro día les compartía a un grupo de personas que les decía, es que es tan importante, aún las genealogías en la Biblia son importantes, ¿no? Porque todo el mundo dice, ay, este fue hijo de fulano de tal y vivió y tantos nos lo pasamos, años, ¿no? y nos lo brincamos. Y el otro día estaba haciendo cuentas y entonces empecé a hacer una tabla de Excel en donde medí todas esas genealogías y me di cuenta que el día que murió Matusalén, que fue el hombre que más ha vivido sobre la tierra, es el mismo día, bueno, al menos el mismo año, porque habla en años la Biblia, es el mismo año en el que viene el diluvio, ¿no? Y entonces la Biblia empieza a hacer sentido, porque el nombre Matusalén significa cuando muera, sucederá. Entonces dices, wow, o sea, el papá de Matusalén, Dios le reveló qué es lo que iba a suceder y le puso un nombre profético. Y entonces todas las genealogías están ahí para comprobar que Enoch no estaba ahora sí que inventándose cosas y que Noé no estaba alucinando otras. Noé supo que el día que murió Matusalén, que creo que era su chosno, el papá de su tatarabuelito, ese día iban a pasar cosas importantes porque en su nombre va una profecía que venía del mismo Dios que anunció el diluvio, ¿no? Así es. Entonces, cuando empezamos a leer la Biblia y cuando empezamos a entenderla, como tú dices, que es importante que tengamos una conciencia, que nos compremos una Biblia que podamos entender, porque luego leemos la Biblia que está en nuestra casa. Entre más vosotros y eso tenga la Biblia, más espirituales somos, ¿no? Exactamente, como que creo que no es así, tío, hombre. tenemos un Dios que es gallego. Claro. No es por ahí. Existen unas versiones muy atractivas, como lo decía hace rato. Para mí la Nueva Traducción Viviente es una Biblia atractiva, porque es una Biblia que está traducida del original, que está analizada por sabios de la palabra, por estudiosos de la palabra de diferentes partes del mundo, que se tomaron 20 años en hacerla y sacaron una Biblia que aplica a los términos y a las palabras y a todo lo que entendemos el día de hoy, y que aparte está redactada de una manera que se nos va como agua, ¿no? Me gusta también que en donde hay términos que son confusos, nos dice, esta misma palabra significa esto en hebreo y esto en griego, porque la primera Biblia que, como la conocemos el día de hoy, fue escrita en griego, que fue donde se tomaron todos los escritos, todos los evangelios y se pusieron en un solo compendio, y la primera Biblia original que existe fue en griego. Y eso es algo que, cuando tenemos esa referencia de dónde vienen las palabras, podemos entender un poquito más, y entonces se nos van pegando ese tipo de detalles, y entonces la Biblia empieza a ser lógica, ¿no? Ahora, para poder crecer, pues tenemos que ser alimentados, ¿no? Así es. Entonces, una forma es leyendo la palabra, pero, o sea, Dios quiere hablarnos a nosotros directamente. Por eso es bien importante tener esa relación con Dios, y esa relación con Dios, pues qué mejor que a través de su palabra. Por eso se llama la palabra de Dios, no es palabras salidas directamente de su boca, pero escritas, ¿no? Así es, y esto es importante porque el otro día alguien me preguntaba, me dice, ¿con qué se alimenta el alma? Pues el alma se alimenta con cualquier tontería y desafortunadamente con cualquier porquería que le demos. Pero el espíritu solamente se alimenta con la palabra de Dios. Por eso Jesús lo dijo en el desierto, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y quiere decir, nuestro espíritu
solamente nos da la capacidad de escuchar a Dios, y nuestro espíritu solamente se alimenta de la palabra de Dios. Y entre más estemos expuestos a la palabra, más pronto creceremos. Así es, más pronto crecemos y más pronto podemos llegar a cumplir ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Que es, primero que nada, conocerlo a Él, y luego pues lo que nos ha encomendado a nosotros y lo que nos ha dicho que hagamos, pues, que es anunciarles a los demás, como decías hace rato en el bloque anterior, anunciarles a los demás de esto, ¿no? También de que también podemos crecer y podemos esto pasarlo a otras generaciones, y no nada más a nuestras propias generaciones, sino a otra gente, a la gente que nos rodea, a la gente que está alrededor de nosotros, para que ellos también puedan crecer junto con nosotros. Sí, y sabes, sobre todo, ahorita que mencionas el leerlo, tiene mucho que ver con el constatar. Va a llegar un momento en donde ese espíritu que recibimos de parte de Dios nos va a explicar el resto de las palabras que leemos, ¿no? Porque mucha gente lo que hace es que abre la Biblia, pone el dedo y dice, mágicamente Dios me tiene que hablar. Pero cuando empezamos a entender la continuidad y nos damos cuenta que la Biblia está llena de lógica, pero no de una lógica terrenal, sino de una lógica espiritual, el Espíritu nos va diciendo, esto hace sentido y esto hace sentido, claro. Y de repente empezamos a visualizar verdaderamente, casi que podríamos estar como en una película viendo a Dios crear el mundo, separar el agua de la tierra seca. Podríamos entender en nuestro espíritu que realmente Dios tiene la capacidad de inundar toda la tierra y que realmente acabó con la humanidad. Porque yo veo a gente, sobre todo de Discovery Channel, ya otra vez les hice comercial, que se esfuerzan mucho. El otro día vi bueno, vi 2 reportajes muy especializados de cómo podría ser que el Mar Rojo se hubiera abierto, ¿no? Y entonces empiezan a establecer todos los parámetros, y entonces por aquí hubo un temblor, y el volcán, y que entonces, todo se tuvo que haber conjugado para que y entonces dicen, o sea, ya establecimos todos los parámetros naturales para que esto se hubiera podido dar, pero la lógica que lo conjunta todo no pudo haber sido más que sobrenatural, y solamente Dios es sobrenatural. Y después se fueron a Jericó, y qué tenía que pasar para que los muros de Jericó, y que si había una falla tectónica justo por debajo de Jericó, sí, pero ¿quién le dijo? Ahora sí que ¿quién le dijo a Josué específicamente en qué momento y en qué lugar? Y yo hasta quiero pensar, y esto es ahora sí que de mi cosecha, yo digo, las vueltas que Dios le puso a dar al pueblo de Israel alrededor de Jericó, pues eran para hacer tiempo. Sí. Llegaron antes, ahora Es cierto, Dios sabe las cosas, y es un acto de fe, ¿no? Y es como el creer la palabra. Lo he platicado con mucha gente, de repente le digo, Dios se quiere meter en nuestras finanzas y Dios quiere bendecirnos, pero luego entran cosas donde toda promesa tiene una condición, y esa condición se tiene que cumplir en fe, ¿no? Y entonces mucha gente dice, no, es que las iglesias nomás nos quieren sacar dinero, ¿no? Y el crecimiento espiritual del cual estamos hablando, y el que nos va a acercar a ser herederos, es el creer que Dios es Dios, ¿no? Y que cuando nosotros le entregamos el 10% de todo lo que nosotros ingresamos a la casa en donde somos edificados espiritualmente, es decir, a la iglesia a la que pertenecemos, en ese momento Dios nos va a bendecir, porque la bendición o el diezmo no es una condición económica, es una condición de fe. Es una cosa que tenemos que entender espiritualmente para que podamos recibir espiritualmente, y entonces podamos tener una garantía eterna, y que no nada más nos quedemos con la bendición nosotros, sino que la llevemos a las siguientes generaciones. Sí. Que eso es algo que ahorita no hacemos. O sea, por ejemplo, eso de dar nuestros diezmos, te comentaba la otra vez de las primicias, lo importante que son y todo lo que lleva eso. Y eso es un aspecto, no es nada más el aspecto financiero. Bueno, pues es el más difícil para todos. Es el más difícil para todos. Pero cuando empiezas a entender y ya no tienen que batallar tus siguientes generaciones, ya no tienen que batallar, y ya no empiezan en el cronómetro de 0. Así es. O sea, ahora sí los pones tú ya con un minuto, con unos minutos ya de avance, con un trote. Entonces la plataforma ahora sí que el clavado luce más porque te lo echas de más arriba. Exactamente. ¿No? Ya depende de cada quien el cómo entras al agua, ¿no? Es como lo que platicamos de la presidencia hace un rato, ¿no? Ya el siguiente viene y arranca desde donde nosotros se lo dejamos, de donde le entregamos la estafeta. Y a nuestras generaciones debería ser en lo espiritual exactamente igual. Nuestros hijos no tendrían por qué aprenderlo desde 0 también, ¿no? Desde 0, así es. Bueno, entonces estamos a punto de irnos a corte comercial otra vez. Les recuerdo los teléfonos en cabina, 38 13 13 50 y 38 13 13 51. El correo electrónico para que nos manden sus dudas, sus regaños, sus descontentos, incluso sean por favor misericordiosos, es info@devocional-mediodiario.com. Y para cualquier referencia también pueden visitarnos en nuestra página www.devocional.net.
próximamente habrá página del Sillón Rojo. Nos Vámonos. vamos a comercial. Willy, mándanos a comerciales.